Toda la semana estuve buscando la palabra y Dios me tocó con tres cosas importantes que no tenemos que perder, que es la fe, la humillación y reconocer la autoridad. Son tres palabras que Dios me tocaba mi corazón y me dijo que este domingo tenía que transmitir su palabra. Y su palabra está, vamos a buscar en Mateo, capítulo 8, de 5 al 13. Vamos a ver un personaje importante en Mateo, un centurión que nunca perdió la fe y reconocía al Señor como la autoridad. Y dice así, versículo 5 dice: entrando Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, terriblemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente dilo de palabra y quedará sanado mi criado. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo a mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi esclavo, haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en todo Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste te sea hecho. Y fue sanado su criado en aquella misma hora, dice. Qué fuerte esta palabra, ¿no? Me tocó mucho. Primero les voy a contar un poquito para que entremos en contexto. Primero ver la fe de este centurión, que pidió, no por él, ¿no? Sí, pidió por su criado. Era un hombre piadoso, generoso. Si vamos a hablar un poquito de los centuriones, esto estaba en un contexto de Roma, donde estaba organizado por legiones y estaba dividido por centadurías. Y cada centurión tenía a cargo 100 soldados. O sea que el centurión reconocía que lo mandaban y que él también era autoridad. Él viene de una familia pudiente y educada, generalmente los centuriones. Y me tocó mucho, porque él decía que reconoce que él tiene autoridad sobre los soldados, pero también reconocía a Jesús, que era autoridad, y esa fe que tenía. También podemos ver en otros pasajes, que ahora no lo vamos a buscar, pero otros centuriones que también fueron importantes en la Biblia. Podemos ver en Mateo 27:54 el centurión que reconoce a Jesús en la cruz como Hijo de Dios. Fue muy importante también ese centurión. Ahí es donde ese centurión reconoce verdaderamente a Jesús. También tenemos otro centurión también, Cornelio, que es el primer convertido gentil. Lo vamos a encontrar en Hechos 10:22. Cornelio era un centurión justo y temeroso de Dios. Tenía buen testimonio para toda la nación y para los judíos, decía. Bueno, ahora me voy a centrar un poquito y ahora voy a entrar en la palabra, en el versículo 5, que dice: entrando Jesús a Capernaum, se acercó a un centurión rogándole. Capernaum, vamos a hablar un poquito de Capernaum, era un antiguo poblado pesquero ubicado en la antigua Galilea de Israel. Fue uno de los lugares elegidos por Jesús para transmitir el mensaje.
fue importante porque él hace muchos milagros en esos lugares. Él sana a un leproso, que está en capítulo 8. También Jesús sana al siervo del centurión, es el que estamos viendo ahora. También él sana a la suegra de Pedro. Jesús calma la tormenta mostrando poder y autoridad sobre la naturaleza. Miren todas las cosas que hizo el Señor. Jesús perdona los pecados en esa región. Y también Jesús expulsa demonios. Todo eso hizo en esa ciudad. Donde empieza, lo más importante es que empieza a transmitir el mensaje. Es la ciudad anfitriona, donde empieza a transmitir el mensaje. Y también podemos encontrar otro contexto, que los judíos no le creían al Señor. A pesar de todo lo que el Señor había hecho, no le creían. Y lo vamos a buscar en Mateo 11, 20 al 24. Y dice así. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho mayor número de milagros. Mire lo que veníamos contando, todos los milagros que el Señor había hecho. Porque no se habían arrepentido diciendo: ay de ti, Corazini, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, ya hace tiempo que se hubieran arrepentido en saco y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada el cielo hasta las Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para la tierra de Sodoma que para ti. Ahí nos está hablando que los judíos no le creían al Señor, a pesar de todo lo que Él había hecho, a pesar de los milagros que hizo. No le reconocieron a Jesús como esa autoridad. No le reconocieron al Señor el mensaje que había dado. Prefirieron seguir su vida, ¿no? Su vida, y no seguirle al Señor. Pero después habla de un centurión, este centurión que veníamos hablando. Este centurión era un oficial romano que tenía soldados a su cargo, como habíamos dicho. Era muy importante y tenía prestigio, dice. Gozaba de poder, y así todo, él viene con ruego hacia el Señor. Miren qué importante es ir al Señor con ruego. Y pidiéndole por el criado, por este criado que estaba enfermo, que contaba con una parálisis, dice la palabra. Tenía esta actitud del centurión, que mostraba preocupación, mostraba angustia por este criado, era muy importante. Y bueno, vamos a seguir con vamos a ver cómo era ese carácter del centurión, porque el centurión no era gentil. Para ese momento los judíos no era inmundo que un gentil vaya a la casa de un judío. Y vamos a ver Lucas 7 del 1 al 5. Vamos a ver el verdadero carácter de este centurión. Lucas 7, 1, 5, para el que lo quiere buscar. Dice: después que acabó de dirigir todas estas palabras a los oídos del pueblo, entró a Capernaum. Estaba enfermo y a punto de morir el siervo de un centurión, a quien éste apreciaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, envió
a donde él estaba unos ancianos de los judíos para rogarle que viniese a sanar a su siervo. Estos se presentaron a Jesús y le rogaron con insistencia diciendo: es digno de que le concedas esto, porque él ama al pueblo y él mismo nos ha edificado una sinagoga. Porque él ama, miren esta palabra que me tocó mucho, porque él ama a nuestro pueblo y asimismo nos edificó una sinagoga, dice. Él, a pesar de ser un gentil, él reconocía al Señor y leía su palabra. Él era un gentil prosélico. ¿Esto qué quiere decir? Que él abandona sus dioses paganos y empieza a seguir al verdadero Dios, que es Jesús. Él tenía grandes conocimientos y leía, a pesar de que los judíos lo llamaban abominable. Él seguía las palabras del Señor y sabía que el Señor era muy bendecido para ellos. Después, otra palabra que vamos a volver a Mateo, que me tocó mucho. Mateo es capítulo 8 del 1 al 4 y dice así. Mateo 8 del 1 al 4 y dice así: cuando descendió Jesús al monte, le seguían grandes multitudes, y en eso se le acercó un leproso, que se le postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que te ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Qué hermosa palabra también, ¿no? Sí. De esa fe genuina que tiene el leproso. ¿Qué podemos aprender de esta palabra que Dios puso en mi corazón? Que primero dice que Jesús no quería que hable de sus milagros, porque no quería que la gente lo siga por los milagros. Y la otra palabra que acá me tocó mucho es que el leproso viene con humildad al Señor y le dice: si quieres puedes limpiarme. El leproso no va no duda del Señor que tiene el poder para curarlo, pero sabe que Jesús puede sanarlo. Sin embargo, no lo lleva a exigir esa fe que tiene a que Jesús lo cure, sino dice: Señor, si quieres, dice. Y eso es importante a veces, ¿no? Decir: Señor, si tú quieres, voy a conseguir un trabajo. Señor, si tú quieres, guíame en este proyecto que tengo. Porque a veces si nosotros, por nuestra fe, esa fe que nosotros decimos, le obligamos al Señor: Señor, yo quiero tener esta casa para el 2025. Señor, y capaz que el Señor no quiere eso para nuestras vidas. Es bueno, sí, pero el Señor tiene otros caminos para nosotros. Amén. Y me gusta este carácter del leproso, que es ese carácter que nosotros que tenemos que tener, ser humilde, ¿no? Y que Él nos guíe. Y vamos a volver a la palabra que veníamos tocando en Mateo. Me gusta también que Jesús dice: yo iré y le sanaré, dice, en el capítulo 8. No, 8. Capítulo 8, versículo... Sí, yo iré y le sanaré, dice. Me gustó esa palabra porque al ver Jesús que Él era humilde, al instante, cuando ve que nosotros tenemos mucha fe, Dios no tarda en responder. Esa fe que es genuina, ¿no? Me pregunta si quiero sanarte. Sí, quiero hacerlo. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros.
Dios quiere hacer grandes cosas, pero nosotros tenemos que ir con fe y pedirle en oración, ¿sí? Al instante lo hace. A veces las oraciones, cuando nosotros intercedemos como este centurión que intercede por su criado, es muy valioso las oraciones que nosotros hacemos. Y es como el otro día hablaba la pastora de una bomba, como el desánimo. Bueno, este es un misil, que por ahí estamos en otro lado, ¿no? Estamos pidiendo por personas que ni conocemos, personas que, o por ahí que conocemos, que ni sabe que estamos orando por él. Y Dios, por intermedio de nosotros que intercedemos por la oración, Dios hace los cura, Dios hace milagros. Y me gustaba toda esta parte porque habla mucho de lo que es la fe. Y vamos a seguir con el versículo 8, dice, del capítulo 8, dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente dilo de palabra y quedará sanado mi criado. Miren la fe que tenía este centurión. Amén. Que supuestamente era gentil, que dice, dile de palabra, reconoce al Señor como autoridad, que reconocemos al Señor como que él puede hacerlo. Y él reconoce, siendo soldado, teniendo a cargo soldado, reconoce que el Señor es la autoridad, que puede gobernar en este mundo. Amén. Amén. También vamos a entrar un poquito a fondo con esta palabra. ¿Qué significaba para los judíos los gentiles, como este centurión? En Hechos 10:28, si quieren anotar o si quieren buscarlo, para un judío era abominable acercarse a estos gentiles, era como extranjero. Pedro en 10:28 le dice a Cornelio, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre le llame común o impuro. ¿Viste qué diferencia hay entre lo que pensaban los judíos con lo que pensaba Dios? Dios no hace excepciones a nadie. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, entra a mí, todo lo que el Padre me da, a mí, todo lo que el Padre me da, entra a mí, y el que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Dios no hace excepción a la regla, Dios nos ama a todos por igual. Seamos pecadores, estemos en momentos de prueba, Jesús nos importa, nos ama a todos por igual. Y eso es importante tenerlo en cuenta. A veces nosotros nos sentimos mal y decimos no vamos a venir a la iglesia, porque me siento mal, pero Dios nos ama y quiere que estemos acá escuchándolo. Y es importante para nosotros también. Vamos a leer Mateo 11, del 28 al 30. Mateo 11, del 28 al 30. Y dice así. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo lo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es cómodo y de carga ligera, dice. A este Jesús es el que rechazaron los judíos. A este Jesús que hizo muchos milagros. A este Jesús que curó muchos enfermos, que sacó demonios. No le creían. Estudiaban mucho de la palabra, la leían, la memorizaban, pero no le creían. Vamos a seguir con Mateo 8, versículo 8 al 9. Mateo 8, versículo de 8 al 9.
Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y quedará sanado mi criado. Vamos a seguir con el 9, dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mí: esclavo, haz esto, y lo hace. Como veníamos diciendo, el Señor era la autoridad para este centurión. Me gusta esta palabra porque nosotros tenemos que entender que Dios es nuestra autoridad, y todos los días orar al Señor que nos abra los ojos y nos dé revelación, que nos muestre qué quiere para nosotros, porque a veces lo que nosotros queremos para nosotros no es bueno. Y esto nos tiene que enseñar que Dios siempre ya tiene, desde que nacemos nosotros, Él ya tiene los planes para nosotros. Y me tocaba mi corazón, porque a veces uno, viste, rebelde, quiere hacer lo que a uno le parece. Yo estas mañanas, estos días, empecé a tirar currículum y decía: si Dios quiere, voy a conseguir un trabajo que Él me dé, un lugar bendecido, un lugar que Él quiere para mí. Pero si no quiere, no. Hay que ser humilde y entender eso. Porque a veces nos metemos en problemones porque nosotros pensamos que esto va a ser bueno y insistimos, nos metemos en trabajos que Él no nos enseña o no nos da ese lugar, y después nos quejamos. Por eso es importante todas las mañanas orar y pedirle sabiduría y que Él nos guíe. Vamos a seguir con Mateo del 8, el versículo 10. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dice, me gustó mucho porque Jesús se maravilló. Miraba y trataba de imaginármelo, ¿no? A Jesús maravillado por esa fe, ¿no? Y así tenemos que tratar nosotros de maravillarnos a nuestro Señor, porque hizo tantas cosas por nosotros, y ahí vemos que la fe es lo que lo maravilla al Señor. Esa fe genuina, que a pesar de las circunstancias que estamos pasando, ¿no? A veces pasamos momentos muy difíciles, es seguir creyéndole a Él, porque vamos a salir victoriosos de todo, ¿no? También podemos ver en Marcos 6:6 que también se asombra el Señor por la falta de fe de los judíos en Nazaret. Esa falta de fe que, como veníamos diciendo, a pesar de leer su palabra, de entenderla y de memorizarla, no le creyeron. Esa fe siempre ha sido un factor importante para llamar la atención de Dios. Me gustó mucho porque si nosotros le seguimos a Él, le obedecemos, vamos a salir victoriosos. Vamos a seguir con Mateo 8 del 11 al 13, y dice así: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste, te sea hecho. Y fue sanado su criado en aquella misma hora. Acá podemos ver que fueron unas palabras, un golpe duro para el orgullo del pueblo judío. Los judíos creían que por ser descendientes de Abraham iban a entrar al reino de los cielos. Los judíos creían que tenían ese privilegio, pero Dios le dijo que no a esas personas, porque a pesar de que ellos leían y entendían como sabían de la palabra, no le creyeron.
Y cuando pensaba en estas palabras, digo, nosotros tenemos la posibilidad de venir a escuchar al Señor, de leer la palabra, tener ese privilegio de escuchar la verdadera palabra, de tener la palabra en castellano, de tener la iglesia cerca, y solo tenemos que tenerle fe. Este centurión nos deja un ejemplo a seguir, a imitarlo, a humillarnos. A los judíos fueron dadas esas palabras y no le creyeron. Por eso nosotros tenemos que entender esta palabra y saber, aparte de leerla, memorizarla, es escudriñarla y creerle al Señor. Y tenerlo como al Señor como autoridad, si Él quiere. Y bueno, y con esta fe, seguir adelante en estas circunstancias, en estos momentos difíciles. Así que bueno, quiero pedir oración y por esta palabra que Dios puso en mi corazón. Y vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias porque hoy pude transmitir la palabra que tú pedías para nosotros, Señor. Señor, te ponemos en primer lugar y decimos que sos la autoridad, Señor. Amén. En estos caminos, Señor, que tú quieres para nosotros, no imponer nuestras ideas, lo que nosotros queremos, Señor, ir humillado ante ti y creerte, Señor, aferrarnos a tu palabra, a pesar de los momentos difíciles que estamos pasando, de enfermedades, de peste, de niños inconversos, Señor, nos aferramos, Señor, y oramos por ellos, Señor, para que vengan a tu camino. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por un día más, Señor, por esta fe que ponemos en nuestros corazones para creerte, Señor. Amén. Señor, gracias por poder transmitir esta palabra que me diste, Señor. Gracias, Señor, por todos los hermanos, Señor. Gracias porque la pastora, a pesar de que no estuvo, oramos por ella, Señor. Amén, Señor. Oramos por cada uno de los hermanos que no pudieron venir, Señor. Como dice tu palabra, que a distancia sanaste a este criado. Nosotros podemos seguir orando, Señor, por tu palabra y poder ayudar a personas que no conocemos, Señor. Porque tu oración dice que es fuerte, Señor. En el nombre tuyo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Señor.